Quiero que pienses en algo por un momento. ¿Cuántas veces has tenido dinero disponible, sabes que debías hacer algo con él y aún así no lo hiciste? No porque no quisieras, realmente no porque no tuvieras la información, sino porque en el momento de decidir algo te frenó. Esa incomodidad realmente tiene nombre y hoy vamos a hablar con calma porque realmente es algo que está afectando a muchas más personas de lo que creemos y tiene consecuencias mucho más concretas de lo que parece. Yo soy Natalia Ospina, asesora financiera, fundadora de esta libreta financiera y en los próximos minutos vamos a ir juntos desde lo más corto hasta lo más grande de un tema que es bastante completo, de entender qué es la ansiedad como ese fenómeno humano, natural, que todos podemos llegar a sentir, hasta incluso darte herramientas reales para que dejes de quedarte paralizado cuando se trata de tomar decisiones con tu dinero. Porque el mayor riesgo financiero no es tomar una mala decisión como muchos creen, es efectivamente no tomar ninguna. Así que empecemos por el principio porque quiero que entendamos de dónde viene la ansiedad. Cambia, cuando nosotros entendemos eso, va a cambiar completamente cómo la manejamos. La ansiedad no es un defecto, no es algo malo, no es algo irracional, es una respuesta natural de nuestro sistema nervioso que lleva miles de años en nosotros y que está diseñada propiamente para protegernos del peligro. Cuando tu cerebro está percibiendo una amenaza real o incluso imaginaria, activa una alarma inmediatamente y el problema es que ese mismo sistema que nos salvó la vida durante siglos, hoy se activa frente a una pantalla, frente a un formulario, frente a una decisión financiera. Y no es un problema menor, te voy a dar un dato importante. La Organización Mundial de la Salud reporta que más de 300 millones de personas en el mundo viven con ansiedad. Es el trastorno mental más común que tenemos a nivel global, pero lo que pocas veces se dice es cuánta de esa ansiedad tiene que ver con el dinero. Y aquí viene el otro dato. En Estados Unidos, la Asociación Americana de Psicología confirma que el dinero, mis queridos, es la principal fuente de estrés para los adultos, por encima del trabajo, por encima de la salud. Incluso en América Latina, encuestas del Banco Interamericano de Desarrollo y de distintas consultoras locales muestran que entre el 60 y el 70% de la población adulta reporta niveles significativos de estrés financiero, independientemente del nivel de ingresos que se tenga. ¿Escuchaste bien eso? Independientemente de nuestro nivel de ingresos, porque la ansiedad financiera no es exclusiva de quienes tienen poco dinero. También aparece con mucha frecuencia en quienes tienen los recursos, pero no saben realmente cómo moverlos. Y esa versión de la ansiedad es la que más encuentro en mis asesorías todos los días, porque la ansiedad financiera tiene algo que la hace especialmente difícil de reconocer. Mira, no siempre va a lucir como creemos que se ve. No es solo esa angustia por tener que llegar a fin de mes y no saber cómo. También es esa sensación de incomodidad cuando tienes capital disponible y no sabes exactamente qué hacer con él. Esa postergación que se te está convirtiendo en una costumbre, esa conversación contigo mismo que nunca vas a terminar de cerrar, precisamente, y muchas veces aparece precisamente cuando hay demasiada información disponible, porque estás buscando opciones, encuentras entre todas las opciones de inversión fondos, acciones, bienes raíces, ETFs, instrumentos de renta fija, criptomonedas, estrategias que se contradicen unas con otras y en lugar de tener claridad, lo que terminas es encontrando mucho ruido, una abrume total entre toda la información que quieres ver. Así que tu cerebro, que está diseñado para protegerte, va a interpretar ese ruido como si fuera un peligro y hace lo más seguro que conoce, no actuar, quedarse quieto. Y eso es lo que llamamos en temas financieros parálisis por análisis. No es señal de que estés indeciso o que te falte conocimiento, todo lo contrario, es señal de que tienes tanta información, tantas variables sueltas y ningún marco los va a ordenar. Y antes de hablar cómo construir ese marco, que es importante, yo necesito mostrarte cuánto te cuesta el no tenerlo. Porque los números hacen real lo que la mente va a tender a postergar. Imagina que tienes dinero disponible en este momento y que tú estás decidiendo esperar 3 años.
Quieres sentirte mucho más seguro, quieres estar más preparado, dices, voy a esperar cuál sea el momento correcto, porque en este momento la guerra que hay en Medio Oriente me puede estar frenando mis rendimientos. Pero mira, con un rendimiento promedio conservador del 7% anual, es una referencia que es histórica para un portafolio diversificado y bien gestionado. Esperar esos 3 años te puede representar una diferencia de más de $100,000 en un horizonte de 20 años. Y hey, no es porque hayas tomado una mala decisión, sino porque definitivamente no tomaste ninguna. Mira este dato tan interesante. La Reserva Federal de Estados Unidos documenta que personas con perfiles similares que postergan decisiones financieras más de 5 años acumulan entre un 30 y 40% menos patrimonio que quienes actúan con montos moderados pero constantes. Estudios similares del Banco de Desarrollo de América Latina están reflejando patrones equivalentes en esta región. Así que, mira, la indecisión no es una posición neutral, es una decisión en sí y como toda decisión tiene sus consecuencias. Y déjame contarte pues unos casos reales que siempre me gusta ilustrarte para que te identifiques con ellos. Paula tiene 37 años, ella tiene una carrera consolidada, tiene buenos ingresos, tiene una capacidad de ahorro real y 2 años ha estado decidiéndose exactamente entre lo mismo. Este mes me siento con alguien y voy a estructurar mis finanzas. Y así venía. ¿Qué venía haciendo? Se estaba leyendo, se estaba informando, estaba comparando opciones, pero cuando llegaba el momento de comprometerse con una decisión concreta, pues simplemente aparecía la misma pregunta y esa que te puede estar paralizando a ti. Y si hay una mejor alternativa que todavía yo no haya visto. Y aquí es lo interesante de Paula. En su trabajo, ella tomaba decisiones de alto impacto todos los días, con incertidumbre, con presión, con recursos importantes en juego, pero en su vida personal, para sus propias finanzas, lo que le iba a generar crecimiento, ahí se aplicaba un estándar de certeza que no le exigía en ninguna otra área de su vida. Y ese estándar es lo que muchas veces nos está frenando. Eso es lo que hace la ansiedad financiera. Te convence de que necesitas mucha más información en ese momento, estás necesitando más tiempo, necesitas más seguridad, cuando en realidad lo que necesitas es un punto de partida y un acompañamiento para poder moverte desde ahí. El resultado final es que Paula, después de estar 2 años con su capital quieto, y eso le generó un costo financiero, la carga mental de tener esa conversación pendiente, no con otras personas, consigo misma, todos los meses sin cerrarla, porque la ansiedad financiera no solo te paraliza, también te desgasta. Así que quiero que empecemos a hablar del caso real también, que muchos pueden identificarse aquí con Santiago, porque no siempre va a paralizarte. Cuando esperas demasiado tiempo, resulta que vas a mutar. Te cuento este caso. Santiago tiene 52 años, tiene una trayectoria exitosa, décadas aplazando su planificación financiera con la misma frase. Cuando tenga el panorama más claro, me voy a poner serio con esto. ¿Y qué hacía mientras tanto? Acumulaba sin crecimiento. A los 52 años, pues decidió que ya era momento de ponerse serio, pero la conversación fue completamente distinta al de alguien que empezó a los 35 años, porque ya no tenía el mismo margen de tiempo, ya tenía solo una carrera de 10 años para correr y cuando el tiempo es escaso, aparece un segundo tipo de ansiedad igual de peligroso, la urgencia. Necesito recuperar dinero, terreno, tengo que meterle a esto más riesgo, no puedo ir despacio y esa mentalidad lo que llevas a tomar decisiones que son desalineadas con el horizonte de tiempo real que tienes, con la tolerancia al riesgo verdadera que se tiene, con lo que el plan podría sostener. Así que empezar tarde no significa que debes correr, significa que cada pasito que vas a ir dando tiene que ser mucho más preciso, mucho más seguro, mucho más intencional. Y esa precisión no se improvisa, se va construyendo. Ahora sí te quiero dar los 4 disparadores de esa ansiedad financiera, porque para gestionar algo primero tienes que reconocerlo. Y la ansiedad financiera tiene 4 disparadores que veo repetirse una y otra vez en las personas. Lo primero que declina esa ansiedad es que tenemos miedo a equivocarnos. Ay, si yo decido mal, voy a perder ese razonamiento que
parece, sí, puede ser prudente, pero omite un riesgo o algo importante. El no decidir también tiene consecuencias, solo que son mucho más silenciosas y mucho más lentas. El segundo disparador es la necesidad que tenemos los seres humanos de tener certeza, control total. Y las finanzas no ofrecen certeza, mis queridos, ofrecen probabilidades. Y quien espera certeza antes de poderse mover, pues está esperando indefinidamente porque esa certeza 100% nunca va a llegar, así que actúa. El tercer disparador tiene que ver con ese exceso de opciones y hoy es tan fácil entrar a redes, entrar a un portal, educarse y ver tantas opciones. Mira que el psicólogo Barry Schwartz lo llamó las paradojas de la elección y a mí me encantó porque realmente como seres humanos, cuantas más opciones tenemos, más paralizados nos vamos a sentir. En finanzas, tener 50 alternativas sobre la mesa es peor que tener tres alternativas bien analizadas. Y la cuarta, el cuatro, lo que nos va a declinar esa ansiedad tiene que ver con esa comparación constante. Como seres humanos siempre nos estamos comparando. Mi amigo hizo esto y le fue bien. Tal persona empezó en tal momento y mira cómo le está yendo. Ese tipo de información realmente te va a generar mucho ruido y el ruido lleva a dos lugares que son igualmente peligrosos, a quedarte quieto o a moverte por las razones equivocadas. Así que con esto quiero que te apuntes en esa libreta tres herramientas claras, sencillas, para poder decidir sin ansiedad o al menos para que le bajes el volumen a la ansiedad. Vamos a buscarlas y quiero que te vayas con estas tres ideas concretas de aquí. La primera es que define el propósito del dinero antes de definir qué hacer con él, porque cuando tú tienes claro con estas tres preguntas, ¿para qué es ese dinero? ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Y cuánta variación puedo tolerar sin que me genere ansiedad? Con esas tres respuestas ya eliminas el 80% de las dudas, porque la mayoría de la confusión no viene de que no conozcas opciones, viene de no tener claro qué se quiere lograr. Entonces, cuando tú tienes claro, te las voy a repetir, para qué es ese dinero, cuándo lo voy a necesitar y cuánta variación puedo tolerar, vas a encontrar los productos que acompañen esas respuestas. La segunda herramienta que quiero que te lleves hoy es que reduzcas el universo de opciones de manera intencional. Mira, no tienes que analizarlo todo, no tienes que conocerlo todo, no tienes que ser un experto en todo. De hecho, intentarlo es exactamente lo que te va a generar el análisis por la parálisis que te estoy diciendo por sobreanalizarlo todo. Así que la regla es bastante sencilla. Quiero que identifiques dos, máximo tres alternativas que se vayan alineando con tu situación, con tus objetivos y que elijas entre esas tres. La claridad no llega de tener más opciones, llega de tener opciones correctas. No te abrumes con sobreinformación. Y la tercera herramienta es que sustituyas decisiones emocionales por reglas, porque recuerda que cuando metemos el tema emocional en las decisiones financieras, podemos equivocarnos o incluso no hacer nada. La mejor decisión financiera no se toma en el momento, se diseña con anticipación y realmente se ejecuta con disciplina. Tener un plan financiero bastante claro, que tengas revisiones periódicas, que tengas los criterios definidos, que tengas a alguien de confianza que te dé esa perspectiva cuando el mercado está generando ruido, qué hacer, realmente es lo que te va a proteger de reaccionar en los momentos equivocados. Y te voy a dar una ñapa porque sé que estás anotando y eso me gusta. Quiero que aceptes que la decisión perfecta no existe. En finanzas existen probabilidades, no existe el momento ideal para empezar, no existe el instrumento que no contenga riesgo, no existe la cantidad exacta que te va a garantizar tu libertad y tu todo financiero en el momento en que lo vayas a necesitar. Eso no existe. Lo que sí va a existir es una decisión que puedas tomar con buena información, con un buen acompañamiento en el momento adecuado según tu situación real. Y esa decisión, créeme que aunque sea imperfecta, vale infinitamente más que esas decisiones perfectas que nunca van a llegar. Así que quiero que te quedes con algo muy claro de esta libreta. La ansiedad financiera no va a desaparecer porque tengas más información. Ese es el error que a veces cometemos. De hecho, puede que nunca desaparezca. Es la realidad, vamos a tener que vivir con la ansiedad, pero se va a reducir y le podemos bajar el volumen cuando tienes claridad sobre lo que quieres lograr, cuando te haces una pregunta tan sencilla como ¿en cuánto tiempo lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué volatilidad
soy capaz de experimentar y ese camino trazado para llegar hasta ahí es lo que te va a dar la tranquilidad de no estarte moviendo solo. El mayor riesgo no es que te equivoques, quítate ese peso. El mayor riesgo es que dentro de los próximos 3 años estés exactamente en el mismo lugar que estés hoy, con la misma conversación que sigues postergando contigo mismo, viendo estas libretas y no tomando acción. Y si estás listo para cerrar esta conversación y construir tu plan, el que realmente responda a tu situación, pues en pantalla va a aparecer ese código QR. Quiero que lo escanees y que conversemos juntos en una sesión estratégica para poder aclarar y diseñar ese camino. Yo soy Natalia Ospina y con esto te dejo. Nos vemos en la próxima libreta financiera.